Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Marta Marinelli y el día de hoy estaré hablando sobre la enfermedad del COVID-19 y sobre el artículo La salud de las personas adultas mayores durante la pandemia del COVID-19. Como índice, tengo la introducción del caso, definición de lo que es el COVID, síntomas, causas, factores de riesgo, medidas preventivas, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias. Como introducción del caso, este caso fue realizado en México con una población de más de 126,1 millones, en el que el envejecimiento de la población presenta varios desafíos para los adultos mayores, que constituyen el 12,3% de la población. Aunque el acceso a servicios de salud ha mejorado, pues aún hay brechas significativas, las cuales son enfermedades que incluyen infecciones respiratorias, la hipertensión, la diabetes y lo que son las demencias. En la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a los adultos mayores en México. Hasta el 14 de mayo de 2020, de los 42.595 casos confirmados, el 21,8% eran adultos mayores con una alta mortalidad en este grupo. La tasa de mortalidad en mayores de 60 años es de 51 por cada 1.000 casos confirmados, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a tomar medidas urgentes. Como definición general, el COVID-19, también llamada enfermedad por coronavirus, es una enfermedad de la familia de los coronavirus que normalmente afectan solo animales. Algunos de ellos también tienen la capacidad de transmitirse de animales a personas, lo que mayormente causa problemas respiratorios que producen una sintomatología leve. El virus se llama coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 o más comúnmente como SARS-CoV-2. Comenzó a propagarse a finales del 2019 y se convirtió en una enfermedad pandémica en 2020. El virus que causa el COVID-19 se propaga más comúnmente por pequeñas gotas de líquido que se trasladan a través del aire entre las personas que están en contacto estrecho. Muchas personas con COVID-19 no presentan síntomas o presentan una enfermedad leve. Pero para los adultos mayores y las personas con ciertas afecciones médicas, el COVID-19 puede provocar la necesidad de atención en el hospital o hasta provocar la muerte. Como ya sabemos, este virus se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, mayoritariamente en un 80% de los casos. Solo se producen síntomas leves y los pacientes se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, y el 5% llega a un estado crítico y precisan de cuidados intensivos. Algunos síntomas debidos a esta enfermedad son la fiebre o escalofríos, la tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o del gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, diarrea. Estos síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después del contacto con el virus. Y es posible que las personas solo presenten algunos síntomas o ninguno.
Las personas que no presentan síntomas, pero dan positivo en la prueba de COVID-19 se denominan asintomáticas. Por ejemplo, muchos niños que dan positivo no presentan síntomas de la enfermedad y las personas que presentan síntomas se consideran presintomáticas. Ambos grupos aún pueden transmitir el COVID-19 a otras personas. Algunas personas también pueden tener síntomas que van empeorando entre 7 y 14 días después que comienzan los síntomas, pero la mayoría de las personas tienen síntomas leves a moderados. Puede causar complicaciones médicas graves y provocar la muerte. Los adultos mayores o las personas que padecen afecciones médicas corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves. El COVID-19 puede clasificarse en leve, moderada, grave o crítica. Leve cuando no afecta la capacidad pulmonar. Moderada cuando hay una infección profunda en los pulmones, pero con función pulmonar correcta. Grave cuando los pulmones no funcionan correctamente, requiriendo de oxígeno y atención hospitalaria. Y crítica cuando hay un fallo del sistema respiratorio, un fallo corporal generalizado. En raras ocasiones puede desarrollarse el síndrome multisistémico inflamatorio conocido como MIS-C en niños y MIS-A en adultos, que implica inflamación en órganos o en tejidos. Algo importante aquí es por qué los pacientes pierden el sentido del gusto, y esto se debe a la inflamación y daño en las células del olfato, ya que pueden infectar las células de soporte y las células madre del epitelio olfativo, que es el tejido en la nariz responsable de la detección de olores. La inflamación causa daño en estas células, lo que indirectamente afecta a las neuronas olfativas. Dado que el gusto y el olfato están estrechamente relacionados, el daño al sentido del olfato puede llevar a una percepción disminuida del gusto. También puede ser por una infección directa de las células sensoriales, ya que este virus podría infectar directamente las células sensoriales gustativas en la lengua, afectando así su capacidad para detectar sabores. Em, También puede ser por una inflamación y respuesta inmunitaria, ya que la respuesta inmunitaria del cuerpo al virus puede causar inflamación sistémica, afectando el funcionamiento de las células sensoriales gustativas, y la inflamación de los tejidos o nervios conectados a los sistemas del gusto y olfato puede interrumpir temporalmente la función de estos sentidos. Algunas causas del COVID-19 es que se transmite principalmente de persona a persona. Incluso las personas asintomáticas pueden propagar el virus a través de gotitas expulsadas al toser, al estornudar, al respirar, cantar o hablar. Estas gotitas pueden aterrizar en la cara de otras personas cercanas o ser inhaladas en áreas con poca ventilación. Además, el virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara. Es posible contraer COVID-19 más de una vez debido a la disminución de las defensas del cuerpo, la exposición a una gran cantidad de virus o las mutaciones del virus que reducen la efectividad de infecciones previas o vacunas. El virus también puede infectar algunas mascotas como gatos, perros, hámsters y hurones, aunque es raro que las personas se contagien de esta enfermedad a través de sus mascotas. Los factores de riesgo más importantes de contraer COVID-19 es vivir con alguien infectado, estar en lugares con poca ventilación y muchas personas, pasar más de 30 minutos en contacto cercano con una persona infectada. El riesgo se incrementa con el tiempo de exposición
La ventilación del espacio y las actividades realizadas, el uso de mascarilla, la presencia de síntomas y la cercanía entre personas también influye. Factores de riesgo grave en personas de 65 años o más, bebés menores de 6 meses y personas no vacunadas. Enfermedades que pueden aumentar el riesgo de COVID-19 grave pueden ser la enfermedad de células falciformes o talasemia, enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas renales, hepáticas o pulmonares, demencia o Alzheimer, afecciones cerebrales y del sistema nervioso, fumar, el sobrepeso y la obesidad, cáncer o antecedentes de cáncer, diabetes tipo 1 o 2, un sistema inmunitario debilitado, el embarazo, vivir en un hogar grupal, falta de acceso a atención médica, tener múltiples problemas de salud o ser una persona mayor con problemas de salud. Algunas medidas preventivas para evitar la propagación de esta enfermedad podría ser lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o con gel de alcohol al 70%, al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, no tocarse la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, quedarse en casa si se presentan síntomas o enfermedades respiratorias, acudir al médico en caso se presenten síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias, restringir visitas, salvo en casos extraordinarios, en caso de centros de atención integral para adultos mayores, realizar chequeos regulares de fiebre y síntomas en residentes y trabajadores, limitar las actividades dentro del establecimiento, pedir a visitantes y convivientes que se laven las manos, implementar saludos a 1 metro como reverencias o guiños en lugar de contacto físico, limitar espacios compartidos si alguien está enfermo, limpiar y desinfectar regularmente las superficies del hogar. Como metodología del estudio, se realizó una revisión sistemática de artículos indexados en PubMed, Latindex, Redalyc, Cielo, Scopus, Dialnet y Google Escolar. Se utilizó para la búsqueda de las siguientes palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, adulto mayor, medidas preventivas, coronavirus, pandemia, además de la revisión de documentos y fuentes oficiales, nacionales e internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la plataforma diseñada por el Gobierno de México que proporciona datos puntuales sobre la pandemia de coronavirus en el país. Dicha búsqueda se realizó en español e inglés. En la tabla 1.
Como tabla 1 podemos observar artículos de la salud de las personas durante el COVID-19. Este cuadro presenta un resumen de estudios sobre el impacto del COVID-19 en diferentes grupos y contextos. Acá se describen en España las características estructurales de origen, mecanismo de transmisión, cuadro clínico y medidas de prevención y tratamiento contra el COVID-19, destacando que las personas mayores y aquellas con afecciones preexistentes son más vulnerables, con una tasa de mortalidad superior al 8% en mayores de 70 años. En el Reino Unido se analizan las repercusiones del COVID-19 en personas adultas mayores con demencia, señalando las dificultades que enfrentan estas personas para seguir los procedimientos de protección, lo que aumenta su riesgo de infección. También mencionan el delirio causado por la hipoxia, que agrava el sufrimiento y eleva los costos médicos. Recomiendan brindar apoyo físico y mental a este grupo vulnerable. En España describen las características del COVID-19 en comparación con otros coronavirus, como el SARS-CoV y MERS-CoV, mencionando una posible ralentización estacional de la epidemia y la potencial aparición de muestras mutaciones. En el siguiente cuadro podemos ver los estudios sobre el impacto del COVID-19, destacando diversos aspectos y grupos vulnerables. En España se detallan las características clínicas, medidas de prevención y tratamiento, indicando que el virus no parece tener una mayor mortalidad que la gripe, pero que afecta gravemente a los mayores de 65 años y a personas con comorbilidades o inmunodeprimidas. En China se realizó un metaanálisis de 8 estudios con 46.248 pacientes, encontrando que las comorbilidades como hipertensión y enfermedades cardiovasculares y respiratorias son más prevalentes en pacientes graves comparados con no graves y que estos pacientes suelen ser mayores. También en Estados Unidos se destacan los desafíos del envejecimiento en el contexto del COVID-19, incluyendo el ageísmo, los factores económicos y de la salud como la respuesta a la pandemia. Se ha subestimado a las personas mayores, priorizando la economía sobre sus vidas. En China se analizaron también las características clínicas de pacientes mayores hospitalizados por COVID-19, encontrando que estos tienen una mortalidad significativa mayor y más probabilidades de progresar a enfermedades graves comparando con pacientes jóvenes y de mediana edad. En el último cuadro, en España se analiza cómo el COVID-19 ha intensificado la percepción de la fragilidad y dependencia en las personas mayores, exacerbando estereotipos negativos sobre su productividad y autonomía. Las personas mayores enfrentan diversas formas de discriminación basadas en patrones culturales que van su mayor esperanza de vida como una carga en lugar de un logro, lo cual impacta negativamente en su bienestar. En conclusión, es necesario cambiar estos estereotipos y valorar positivamente el envejecimiento para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Dentro de los grupos vulnerables ante la pandemia de COVID-19, los adultos mayores son los más susceptibles de contraer la enfermedad y presentar síntomas graves. En México, la desprotección social, económica, laboral y bajo el análisis de las comorbilidades presentes en las personas adultas mayores conforman los principales factores de riesgo
y alta mortalidad de la enfermedad. Los documentos analizados sustentan la necesidad de crear medidas preventivas y de cuidado para este grupo poblacional y vencer así las barreras edadistas sobre la atención y necesidades de las personas mayores. De lo contrario, los resultados serán no positivos. Los adultos mayores conforman el grupo de mayor impacto negativo por el SARS-CoV-2 COVID-19. Su vulnerabilidad ante esta pandemia proviene no solo de su edad, sino por la situación económica, laboral y enfermedades asociadas a su edad. Su soledad le confiere mayor riesgo, ya que tiene que salir a buscar sus víveres. De no apoyarles, el impacto en su salud será indudablemente negativo. Algunas recomendaciones de alimentación saludable durante la pandemia podría ser una hidratación, ya que beber suficiente agua mantiene una buena hidratación. Es fundamental mantener una alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a prevenir y combatir infecciones. Aunque ningún alimento o suplemento puede curar el COVID-19, una buena alimentación es esencial. También podría ser consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, incluyendo variedades de diferentes colores, como morado, rojo, amarillo, anaranjado y verde. Evitar la comida chatarra. Es importante limitar el consumo de alimentos altos en azúcares y grasas, como la comida chatarra y los refrescos. Y algo muy importante también es la cocina en familia, ya que cocinar y comer en familia no solo fortalece los vínculos, sino que también ayuda a crear rutinas saludables. Estas son mis referencias y muchas gracias por su atención.